Hola, soy Mónica y esto es Mil libros y una vida. Bueno, en el vídeo de hoy te traigo el WhatsApp, segunda parte de mis lecturas de enero. Antes de empezar, comentaros que va a haber un libro en el que yo no voy a dar ni el título ni el autor. Os diré más adelante el por qué, y también aquí en este vídeo os contaré pues qué libro abandoné y por qué. Ha sido mi primer abandono de 2026. Si eres nuevo por aquí, decirte que yo la mayoría de los libros que leo son sacados tanto de la biblioteca física como de eBiblio y de libros que tengo en mi casa tanto digitales como en físico. Así que nada, que no me enrollo más y empezamos. El primer libro que te traigo se llama Vestido de Domingo, del autor David Seradi. Este libro lo saqué de la biblioteca. La verdad es que yo cuando lo saqué no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar, tampoco sabía quién era el autor, ni nada por el estilo, simplemente este libro lo saqué porque está traducido por Tony Hill. Si me sigues desde hace tiempo, sabes que el año pasado pues tuve que leer un libro de Tony Hill para una lectura compartida y empecé a averiguar pues que este hombre también era traductor y me dio por mirar qué libros había traducido y leerlo. Este sería el tercer libro que leo traducido por Tony Hill. A ver, yo, claro, terminé este libro, no sabía muy bien quién era el autor y resulta que el autor es un cómico o alguien famoso de la farándula. Ahora no sé muy bien si era británico o norteamericano. Lo dejaré por aquí, ya sabes que yo con estas cosas yo me lío un poco. Aquí lo que nos cuenta este libro son pues un poco cosas que le ocurrieron a él, es un libro así como autobiográfico y nos los va contando como si fuesen sketch. Hay algunos capítulos que son muy divertidos y otros que, bueno, ni fu ni fa. Cosas curiosas pues de este libro. Bueno, pues en primer lugar eso que es autobiográfico, el autor desnuda mucho su alma. Tengo que deciros pues que el autor es homosexual, entonces cuenta pues muchas cosas que le han pasado pues por el tema de la homofobia, de cómo tuvo pues que comentarle a su familia pues que era homosexual, los problemas que tuvo. ¿Por qué digo esto? ¿Es importante? Hombre, para mí no es importante con quién tú compartas tu vida, a mí eso me da exactamente igual. Pero bueno, sí tiene su importancia en este libro porque te va contando pues, pues todos los prejuicios pues, que ha vivido él y cómo él los afronta o no los afronta. A ver, él es muy despistadillo, le pasan cosas como muy curiosas, tiene escenas muy divertidas. A ver, el libro está simpático, no está mal, no es el libro del año. Y bueno, yo le puse a esta lectura, le puse 3 estrellas. ¿Por qué? Porque hubo momentos que a mí me aburrió mucho, hubo momentos que yo me lo pasé muy bien y otros momentos pues que ni fu ni fa. A ver, es leíble y ya está. El siguiente libro que te traigo me llevé un chasco tremendo. ¿Por qué? Porque yo iba con muchas ganas con este libro. Estoy hablando de La vida contemplativa, elogio a la inactividad. Este sería el segundo libro que me leo de este autor, que es un filósofo surcoreano que vive actualmente en Berlín. Él se llama Byul Chul Han y tengo que confesaros que a mí este libro me aburrió, pero de mala manera. O sea, no conecté para nada con lo que él me quería contar. Sí, la teoría es toda muy bonita, pero a ver, claro, la vida contemplativa es muy guay siempre y cuando tú tengas todas tus necesidades básicas cubiertas. Es decir, tú tienes que comer, necesitas dinero, pero si no te mueves pues y no trabajas y no facturas, pues me parece a mí que vivir del aire pues no vas a poder vivir y es todo como muy teórico. Me da la sensación de que este libro era como una especie de ponencias que él dio porque era todo como mucha teoría, nombraba muchísimos filósofos, que si Nietzsche, que si no sé qué. Uf, era como muy teórico, a mí no me estaba aportando absolutamente nada. Yo cada vez que cogía este libro, que de hecho, que no lo he comentado, lo saqué de la biblioteca y además lo cogí con muchas ganas y me apetecía mucho leerlo, pero uff,
era de estos libros soporíferos que yo decía, esto no lo termino nunca, no me está aportando nada, me aburro soberanamente. De hecho, Josué le dio así como una visual al libro y me decía, joder, este libro es un poco coñazo, ¿no? O sea, tenía como mucha teoría, era como muy teórico, era como las teorías de los grandes filósofos que él como que te las iba explicando, o sea que, uff, me costó dolor y lágrimas terminarlo. Era un libro súper cortito, no sé si llegó a las 100 páginas, os lo pondré por aquí, pero es que a mí parecía como que si tuviese el libro 1000 páginas, o sea, yo era cada vez que lo cogía, era un aburrimiento. Sí, contemplativo total este libro, contemplativo de tenerlo en la estantería y mírame, no me toques, no lo lea. Uf, de verdad, para las personas que tengan insomnio, este libro va genial. Y yo, pues, lo siento, señor filósofo, mira que el que me leí yo de No Cosa me alucinó, por eso me atreví a leerme este libro, pero lo siento, tengo que sacar a Truñi, esto es un 2,5. Yo lo pasé fatal con este libro, yo no podía con él, soporífero total, me aburrió soberanamente, o sea que no, mal, muy mal. El siguiente libro que te traigo, este me lo recomendó mi hija Isaura, que estuvo pues, recomendándolo muchas veces. El libro se titula El asesinato de la familia Aosawa. Y a ver, Isaurita, aquí yo lo pasé mal con este libro. ¿Por qué? Porque no terminé de pillarle la cosa a este libro. Sí, la trama es muy interesante, es sobre la exterminación de una familia completa en un cumpleaños y muchos personajes nos van contando pues retazos de esa historia. ¿Por qué? Porque solo hay un superviviente. El superviviente es la hija de la familia que es ciega. Entonces, claro, ella lo escuchó todo pero no vio nada, lógicamente. Hay una persona que es como una especie de recadero que llevó las bebidas en ese momento a esa fiesta, que se declara culpable y él dice que fue él el que envenenó a toda esa familia, porque claro, esta familia muere envenenada por las bebidas. Bebieron unos refrescos y unos licores y murieron todos, personas mayores, niños, todos, menos la chiquita esta ciega que era hija de esta familia. Entonces, claro, hay un montón de teorías, unos que dicen que sí, que fue este chico, pero claro, si tú te pones a investigar no cuadra mucho, porque él tampoco es que tuviese unas nociones de sobre veneno o cómo pudo conseguir ese veneno. Después, otro sospechoso podría ser pues otra persona que fue sobreviviente porque solo le dio un buchito y pudo sobrevivir, porque esa persona se salvó si solo le dio un buchito, y es como otra sospechosa. Otra sospechosa es una chica que escribió un libro sobre este asesinato, pero claro, ella no podía ser porque cuando ocurrió eso ella era una niña y cuenta cosas pues, que hizo esta niña también como para recrear este asesinato, aunque al final pues no llegó a ser nada grave. Y le va dando como un montón de vueltas y al final de este libro tú no tienes claro de quién fue el asesinato. Mi hija dice que sí, que está clarísimo. No, Isaura, no está claro, ¿vale? Te dan muchas teorías, tú puedes sospechar si sí o si no, pero no te dicen a ciencia cierta fue fulanito, fue menganito o fue triclanito. Y otra cosa, el por qué. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué matas a toda tu familia, más a los invitados, en una fiesta importante? Tampoco te lo aclaran, tampoco te dice, pues fue por esto, por esto, por esto, y fue este o esta. No, o sea, me leí un montón de páginas y después, claro, ¿qué le pasó a este libro también? Que le cuesta muchísimo arrancar. Porque yo decía, ostras, es que me está ahí contando toda esta historia que no me está llevando a ningún sitio y como que no me aportaba nada, o sea, no avanzaba. Y se me hizo muy pesado este libro porque yo veía que me metía muchos datos, pero no me aclaraba nada. Entonces, ya sabes que yo tuve un pequeño problema con estos finales abiertos extraños y de estas voces que no son muy fiables. Entonces, a mí este libro, ya os digo que a mí no me terminó de gustar. O sea, no es un truño,
pero no es un libro sobresaliente. De hecho, yo le puse 3 estrellas. A ver, si hay alguien, aparte de Isaura, que haya leído este libro, pues a ver si podríamos hablar un poco sobre él, a ver si es que yo voy muy mal encaminada o soy, de hecho, os tengo que confesar una cosa. Yo tuve que hablar con ChatGPT porque yo no tenía muy claro si lo que había leído lo había leído bien o me lo había inventado. O sea que, no sé, es de estos libros que terminas de leerlos y te pones a pensar y dices tú, al final, ¿qué fue lo que pasó? No me he enterado, soy yo que no he captado bien esta historia. No sé, le puse 3 estrellas. No sé si recomendarlo o no recomendarlo. Bueno, si os apetece y lo queréis leer, leerlo. Y si lo habéis leído, pues por favor, dejádmelo en comentarios, mandadme un mail y charlamos sobre este libro. A ver si es que soy yo que últimamente estoy un poco cortita, que también puede ser. El siguiente libro que te traigo son 3 tormentas de nieve de 3 autores súper conocidos rusos, clásicos. Son 3 historias cortitas. Este libro lo leí para el club de lectura de los rusos. En esta ocasión sí tocaba un ruso. ¿Qué me pasó? Pues que yo leí el libro, pero no pude ir a la reunión. ¿Por qué? Porque estaba cayendo aquí el diluvio universal y no me apetecía nada estar cogiendo el transporte público, mojarme hasta la biblioteca para estar un par de horas allí, para volver a salir y volverme a mojar. Y digo, no me apetece ponerme mala. Y aparte, yo que me enfermo de nada, digo, mira, no tengo necesidad, o sea que no voy. Me da rabia el club de lectura este, a ver, no me da rabia el club en sí, pero que no tengas la posibilidad de hacer, por ejemplo, un encuentro virtual como si lo tiene, por ejemplo, el Tenerife Noir, que si tú no puedes ir al presencial, pues tienes la oportunidad de hacerlo virtual. Y este club de lectura le falla eso, porque sé que hubo mucha gente que no fue por el tema del clima, o sea, si está lloviendo ahí a mansalva, no tienes unas buenas botas de agua, no tienes un buen abrigo, vas a estar allí 2 horas mojado, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí la verdad es que no me apeteció nada. Yo cuando vi el tiempo, iba a salir y me veo que me está cayendo ahí el diluvio, digo, pues va a ser que no. A ver, este libro a mí me gustó mucho. Vamos a leer a 3 autores totalmente diferentes. Y las historias, pues, eran bastante dispares. La primera era como una especie de historia de amor que tiene que ver, pues, con un paisaje así nevado y demás, como muy cookie. La segunda historia para mí fue la que más me gustó, era la historia de unos viajeros que van a un lugar y de repente les llega una super tormenta, se quedan medios varados ahí en mitad de la nada, les queda todavía unos cuantos kilómetros para llegar al siguiente pueblo. Es una historia súper claustrofóbica y ya os digo, para mí esta fue la que más me gustó. Y la tercera y la última es un viaje en el tren, un señor que te va contando sus penas y además el tipo era un jeta de 3 pares de narices. Así que en general el librito está bastante bien, digo librito porque al ser 3 relatos cortos tampoco era muy largo, os lo pondré por aquí en número de páginas, era cortito. Este librito la verdad es que está bastante bien, sobre todo para conocer pues a 3 autores clásicos rusos. Y ya os digo, las historias están bastante bien, quitando la última que fue la que menos me gustó, pero bueno, la primera y la segunda a mí realmente me gustaron mucho. Si solo tuviese que elegir una, elegiría pues la segunda. ¿Por qué se llama 3 tormentas de nieve? Porque las 3 historias tienen que ver pues con una tormenta de nieve en diferentes escenarios. Ya os digo, la primera una historia de amor, la segunda unos viajeros y el tercero también son unos viajeros, pero en vez de ir a caballo van en un tren. Entonces pasan esas penurias dentro de un tren y no pues en la calle, en la intemperie, pues con animales y demás. Así que nada, os lo recomiendo si queréis conocer a 3 autores rusos por uno, pues yo creo que este está muy bien. Yo le puse 4 estrellas. El siguiente libro que te traigo, este también lo saqué de la biblioteca, es Temporada de Brujas, la historia del rock gótico. A mí este libro me fascinó, me pareció un libro súper interesante, un libro muy, muy, muy ameno. Y eso que tenía mucha información, mucha información. ¿Qué es lo que más me gustó de este libro? Pues que a través de diferentes grupos musicales que fueron los pioneros del rock gótico, tal y como se conoce, porque a ver, ya sabéis que el rock tiene varias variantes, está el rock gótico, el heavy metal,
Después está el rock gótico sinfónico, que yo tiro más por ahí que no que el rock gótico a seca. O sea, el rock tiene, ya veis, muchas variantes. Entonces, aquí nos van a través de grupos musicales, nos van contando la historia de la política en Inglaterra en una época muy determinada. Es la época donde está Margaret Thatcher y todas las cosas que ocurrieron estando ella pues en el frente político de Inglaterra. Es muy interesante porque te van contando pues todo lo que estos grupos denunciaban, ¿no? Dentro de sus letras y de sus canciones, todo lo que ellos iban pues criticando de ese gobierno. O sea, el libro me pareció una cucada, tiene un montón de fotografías, un montón de grupos musicales que yo muchos ni los conocía, porque a lo mejor eran grupos de que, yo qué sé, pues solo sacaban uno o dos discos, cómo se fue transformando el rock gótico, cómo muchos grupos que al principio eran punk se pasaron al tema este de rock gótico, porque el rock gótico se llama así, tiene mucho que ver pues con el tipo de letras de las canciones, cómo eran sus integrantes, qué problemáticas tenían esos integrantes, porque muchos de ellos murieron de sobredosis, otros se autoeliminaron, entonces todo lo que conllevaba en esa época este tipo de música. O sea, maravilloso este libro, una gozada porque el libro era súper entretenido porque por un lado te iban explicando pues todo lo que iba ocurriendo en Inglaterra en esa época, estoy hablando a nivel político, y cómo se iban formando estos grupos musicales, porque muchos grupos se formaban y venían pues de otros grupos, venían segmentados, dónde ensayaban, qué tipo de conciertos daban, dónde hacían los conciertos, qué problemáticas tenían entre ellos, si estaban casados, si estaban solteros, si eran homosexuales o no eran homosexuales, qué influencias tenían del exterior, pues de grupos a lo mejor estadounidenses, cómo hacían esas giras, dónde ensayaban, o sea, me parece una maravilla este libro. Y después, claro, el libro estaba lleno de fotografías de la época, de los grupos, bah, una gozada este libro lo disfruté muchísimo y nada, yo le puse 4 estrellas. Me interesa la música, si te interesa pues cómo era el ambiente en aquella época, estoy hablando de la época de los finales de los 60, principios de los 70, hasta más o menos mediados de los 80, o sea que va abarcando un montón de épocas en la industria musical. Eso es otra, cómo se desarrolla la industria musical, o sea, me parece una maravilla de libro si te gustan este tipo de historia, porque no deja de ser como una especie de libro de historia, pero de historia, pues, de eso, de la música, de política. Maravilloso este libro a mí, la verdad es que me lo pasé pipa leyendo este libro, lo disfruté muchísimo, además, lo leía con ganas. No es un libro para devorar, porque venían muchos datos, muchos grupos, metían muchísimos datos, porque no solo te ponían cosas de política, sino también muchos fragmentos de las letras de las canciones, qué querían decir esas letras, por qué se escribían esas letras, qué acontecimiento pasaba para que ese grupo hiciera esa letra musical. O sea, es un libro que es denso y es un libro para leértelo con calma y no devorarlo. O sea, yo no es un libro que devoré, simplemente pues cuando podía iba leyendo pues capítulos. Eso sí, yo leía un capítulo entero que podía abarcar entre 40 y 50 páginas, pero a ver, yo lo disfruté muchísimo. Yo este libro, si te gusta la música y te gusta saber pues ciertas cosas, pues yo creo que este libro te podría gustar mucho. 4 estrellas le puse. Bueno, el siguiente libro que te traigo, este lo leí por el Club de Lectura de los Anónimos. En esta ocasión leímos el semifinalista del año pasado, pues del Premio Planeta, Cuando el viento hable, de Ángela Banza, creo que se llama. Y a ver, este libro, yo lo siento mucho, este libro es infumable. O sea, creo que a ninguno de los componentes de este grupo nos gustó este libro. Empezamos la primera meta. Ya sabéis que yo cuando leo los libros con este grupo hacemos 4 metas, porque todos los jueves nosotros comentamos. Leemos la primera meta, no nos enteramos de nada, o sea, no sabíamos de qué puñeta nos estaba hablando. Llegamos a la segunda meta y bueno, un poquito mejor que la primera, pero seguíamos sin saber muchas cosas. Tercera meta, pues seguíamos igual. Y ya cuarta meta ya era como,
Si tú me dices y me preguntas de qué va este libro, te diría, pues no sé muy bien. A ver, sí, más o menos yo te voy a explicar de qué va este libro. Aquí nos cuenta la historia de una niña que supuestamente tiene como una especie de visiones que ve a otra niña. Estamos en plena dictadura franquista. Es una niña que es de un estrato social bastante bajo. Su madre, no sabemos qué pasó con ella, si se murió en el parto o le hicieron desaparecer. El padre se aparece y después desaparece. Tampoco sabemos qué pasó con él. Vive con sus abuelos paternos. Su abuela es muy rara. Su abuelo es como más cariñosete con la niña. A la niña la esconden. No sabemos muy bien por qué, pero la esconden. De repente la niña se pone enferma, la llevan a un hospital y ahí conoce a otra niña que hasta a finales no sabemos qué puñetas le pasaba a esa niña, simplemente estaba ahí en un hospital, que era la hija de un coronel, que le hacían muchas pruebas, pero tú no sabías realmente lo que le pasaba a esa niña. La niña, esta protagonista, pues tampoco sabemos muy bien por qué está en el hospital, de repente le da un dolor de tripa y ya está, no sabemos si es que es apéndice, si es que tiene una obstrucción intestinal, no sabemos nada. La ingresan allí, de repente aparece otro personaje que supuestamente es el hermano de esta niña, pero no es el hermano de esta niña. A ver, un chocho, de verdad, un lío de historia que íbamos leyendo, tenía un montón de incógnitas, no resolvía nada, un montón de frentes abiertos, muchas puertas y muchas ventanas abiertas, pero no cerraba nada, y al final te hace todo, te lo vomita, te lo intenta medio cerrar, pero te quedas así como, o sea, me he leído no sé cuántas páginas de esta cosa, un montón de realismo mágico extraño que no tenía mucho sentido. O sea, horroroso. Este libro es horroroso. Yo no sé, el premio Planeta cada vez se está cubriendo de gloria. Yo lo siento en el alma. Yo le he puesto 2 estrellas. Esto no hay por dónde cogerlo. Esto es infumable. Horroroso este libro. O sea, creo que nadie aprobó este libro. Y creo que somos 6 o 7 integrantes en este grupo. No nos gustó ninguno. O sea, no que yo sea la rarita del grupo y que esté siempre echando pestes. No, es que no, no nos gustó a ninguno. O sea, creo que alguno incluso hasta lo abandonó, porque es que no podía con él. No, es que no me extraña. Ya no, yo lo leí ya por cabezonería. Y bueno, ya decimos que lo estoy leyendo aquí en compañía, pues buen más que sea. Vamos a ver qué nos depara esto. Yo tenía siempre la esperanza, digo, esto mejorará, esto mejorará. Horroroso, no lo recomiendo, de verdad. Infumable este libro. Lo siento. Un 2 le puse. Una de las integrantes me dijo que había sido muy generosa. O sea, que imaginaros. Bueno, el siguiente libro que te traigo, este lo saqué de eBiblio. Es un libro que a mí me apetecía muchísimo, muchísimo leer. De hecho, incluso yo lo llegué a reservar, o sea, que era un libro que me apetecía mucho. Pero es este libro que no os voy a decir ni el título ni el autor. ¿Por qué? Porque es un libro sobre política. Y a ver, esto es un canal de literatura, yo no tengo por qué hablar de política en este canal y tampoco tengo por qué decir pues cuáles son mis ideales políticos, porque creo que eso es algo mío personal y no le importa ni le interesa a nadie. Entonces, deciros que a mí este libro me gustó mucho, es muy esa persona. Y claro, yo es un libro que disfruté mucho porque, a ver, es una persona pues que no tiene pelos en la lengua, lo que esa persona piensa, pues lo dice y lo escribe en este caso, ¿no? A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho, es un libro que sí que es verdad que disfruté mucho. De hecho, yo lo iba leyendo, iba viendo a esa persona, digo, joder, es que es muy esa persona, ¿vale? Yo lo siento por no decir el género de esta persona, pero de verdad que no quiero dar mucha más información. No es porque yo me avergüence de haber leído este libro, no, pero creo que no quiero generar más rollo y decir, Mónica es de este, o Mónica es de... Entonces, no. Yo quiero que disfrutemos de la literatura. Esto es como una especie de capricho que me di yo, pues porque me apetecía leer a esta persona
y me apetecía pues leer este tipo de libros. Así que nada, deciros eso que lo leí, pero lo siento, pero no voy a dar más información. Bueno, y el último libro leído, este me lo recomendó también Isaura. Me he reconciliado con esta autora, estoy hablando de Carol Joyce Oates. Ya sabéis que con esta autora tengo yo mis más y mis menos, hay libros que me gustan mucho y otros libros que no me gustan nada. Y este tengo que deciros que este libro a mí realmente me flipó. Para mí este ha sido el libro estrella del mes de enero, le he puesto 4 estrellas y media y estoy hablando de Carnicero. Tengo que deciros que no es un libro apto para todo el mundo. Si eres una persona aprensiva, que te da como las cosas médicas, no lo leas. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a meter de lleno en un señor que es el pionero en la ginopsiquiatría. Y estamos hablando pues de una época del siglo XIX, pues donde pues la gente o los médicos eran un poquito carniceros, ¿vale? Como dice el título. A mí este libro me gustó muchísimo porque a mí me hizo recordar mucho a un libro que yo recomiendo muchísimo, pero que también no es apto para todo el mundo, pero es más bien tirando a ensayo, que es de matasanos a cirujano, que es la historia pues de la medicina. Te va contando pues desde el siglo XVII hasta la época actual de cómo ha ido evolucionando pues la medicina. Y este es un libro más bien de ficción, porque el personaje sí es verdad que existe, pero no era tan HP pues, como este personaje, pero sí el trasfondo podría haber sido bastante real. Aquí nos metemos de lleno en un hombre que estudia medicina, pero en una universidad un poco mediocre, porque él en sí también es el señor es un poquito mediocre. Pues es un señor que viene de familia de médicos y claro, pero él no da como la talla para ser médico. Entonces, uno de sus hermanos sí estudia en una prestigiosa universidad de medicina y este pues como de aquella manera, ¿vale? Entonces pasa sus primeros años como practicante, ayudando a un médico, pero este señor lo que tiene es como el ego como muy subido y él quiere ser alguien en la medicina, o sea, él quiere que su nombre sea pues reconocido porque él quiere inventar algo que en la medicina pues le dé como prestigio, ¿vale? Entonces nada, este señor empieza como practicante hasta que comete pues una salvajada porque él en su mundo de ególatra pues quería como curar una cosa que era como un poco incurable, ¿no? O no, era incurable pero no en la manera en que lo iba a hacer. Y entonces pues nada, lo sacan de ahí y él tiene que pues que irse pues, a otro lugar a atender pues, a otro tipo de pacientes, como que lo destierran un poco, ¿vale? Entonces, un buen día pues lo llaman de un manicomio. Recordaros que en esa época las mujeres que entraban en estos manicomios no tenían por qué estar todas cucú, sino que también muchas de ellas, pues lo que pasaba es que eran incómodas en su familia por lo que fuese, pues porque a lo mejor tuviesen síndrome de Down o tenían algún tipo de discapacidad, mujeres que leían demasiado, o sea, ya sabéis cómo era el tema de los manicomios en aquella época. Entonces, nada, llaman a este hombre para que atienda un parto bastante complicado en una chica muy, muy jovencita que aparte es albina. Y este hombre como que se obsesiona con esta chica. ¿Qué pasa? Que empieza como a investigar porque estas mujeres que daban a luz en este centro, se da cuenta de que en este manicomio hay muchas mujeres que dan a luz. Claro, tú vas a pensar, a ver, ¿cómo es que dan a luz en un manicomio si están encerradas? Entonces es porque, pues sí, señores, blanco y en botella, porque muchos médicos, muchos celadores y muchas personas que trabajaban allí, pues abusaban de estas mujeres, con consecuencia, pues, de embarazo no deseado. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Dejaban que esos embarazos siguieran en su curso, las mujeres daban a luz o parían y inmediatamente esos niños los vendían a personas pudientes. O sea, unas tramas así un poco chungas
que, a ver, bueno, no nos vamos a llevar las manos a la cabeza porque esto ha pasado durante muchos siglos, o sea que no es algo que nos vayamos a escandalizar. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas mujeres después, al tener unos partos tan complicados y unos partos en unas condiciones, pues vamos a decir, no muy saludables, solían tener una fístula en la vejiga, y esto es lo que hace este señor, que intenta curarla. Entonces coge de conejillo de India a esta chica albina y empieza a hacer una serie de experimentos para ver si puede curar esta fístula. Claro, él no solo se conforma con esto, sino que ya su mente va a más allá y quiere investigar pues otra serie de cosas, entonces empieza a hacer una serie pues de experimentos en este manicomio. ¿Por qué sabemos todas estas cosas pues de este hombre? Bueno, pues porque un hijo de este médico ha rescatado unos diarios donde él iba escribiendo pues todas las cosas que iba investigando o descubriendo a través pues de estos series de esta serie de experimentos un poco aberrantes. A ver, por eso os digo que no es un libro apto para todo el mundo porque, a ver, te cuenta cosas con muchos pelos y muchas señales. Es un libro que llega un momento que llega a ser hasta incluso desagradable, pero a ver, a mí es un libro que me gustó. No sé si es porque a mí me gustan este tipo de cosas, y creo que es algo súper interesante para ver cómo ha evolucionado la medicina hoy en día. Este libro lo saqué de la biblioteca, que no lo había comentado, y yo lo disfruté, pero bueno, fue el último libro de esta tanda que leí de la biblioteca. Lo iba como, porque por un lado decía, ostras, esta mujer, que yo siempre estoy con una cal y otra de arena, porque hay libros que sí que me gustan, otros libros que no me gustan. Iba con un poco de miedo. De hecho, tenía como las expectativas muy altas, y eso a veces te juega, no te juega a tu favor, porque me lo decía Isaura, a ver, tú vas con muchas expectativas, mira a ver si al final no te va a gustar, pero no. Las expectativas eran muy altas y ha cumplido con creces mis expectativas. A mí este libro me ha flipado, me ha maravillado. Un día este libro le puse 4,5 estrellas. Para mí es un libro que es maravilloso. Ya os digo, este libro es mi libro estrella del mes de enero. O sea, me ha encantado. ¿Lo recomiendo? Sí, pero ya os he dicho que no es para todo el mundo, ¿vale? A lo mejor si tú eres aprensivo y este tipo de cosas a ti te dan como yuyu, pues chico, pues, o chica, no lo leas, porque si lo vas a pasar mal, pues tampoco es plan. Yo este libro lo disfruté. Me lo leí, de hecho, en 2 o 3 días, porque es que no podía parar de leer. Me tenía totalmente enganchada a la historia. Así que nada, muy, muy recomendable si te gustan este tipo de cosas. Si no te gusta, no lo leas, ¿vale? Porque es un poco, ya os digo, desagradable. Bueno, estos son todos los libros que leí. Ya os recuerdo que leí 16 libros. Te dejaré por aquí, por si no viste la primera parte, pues para que sepas qué libros leí en la primera parte. Y también abandoné un libro que saqué de la biblioteca, y el libro se llama Membrana. A ver, yo empecé a leer este libro y yo no entendía muy bien de lo que iba este libro. O sea, ¿sabes estas cosas que lees y dices tú, no sé lo que estoy leyendo? Se supone que estamos en el 2000 mucho, en el 2200 y algo, y es como que hay un museo de objetos del siglo, de principios de siglo, y te dan como descripciones. Es decir, imaginaros en una vitrina y está Truñín, ¿vale? Y entonces en la vitrina, sabéis que siempre viene como una descripción del objeto que te ponga. Objeto con forma de truño o de caquita de color violeta, tiene una coronita, y este muñeco salió en el canal de una loca que se llama Mónica, y el canal se llama Mil libros y una vida, y cada vez que un libro no le gustaba, pues sacaba esto. Entonces yo lo leía y yo decía, yo no me estoy enterando de nada, no sé lo que me quiere contar esta historia. Pues yo lo siento, yo creo que me leí 20, 30 páginas, yo veía que siempre era igual, o sea, igual, te ponían un objeto y te lo describían. Yo decía, yo, me tenéis que disculpar, pero yo esto no lo entiendo. Y nada, este libro lo abandoné, así que nada, un súper truñón, porque no pasé de las 20 páginas, porque yo no me estaba enterando de nada. Así que nada, como me dijo mi amiga Celia, si la abandonas es súper truño. Pues bueno, súper truño. Abandonado. Membrana. Lo saqué de la biblioteca.
como mismo lo saqué, lo devolví. Así, flu, flu. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Lo de siempre, que si te ha gustado, me regales un like. Coméntame si has leído alguno de los libros que te he traído, si tú también sacas de la biblioteca. Que siempre se me olvida que es IP, que eso me viene bien también en el canal. Que si me estás viendo no estás suscrito, suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me haces un enorme favor. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!